La historia de Punch-kun, o simplemente Punch, como hoy es conocido en el mundo, es el relato de un pequeño macaco japonés, cuya lucha por el afecto se volvió viral en febrero de 2026. Su imagen, abrazado a un orangután de peluche como si fuera su único consuelo, recorrió el mundo y conmovió a millones de personas. ¿Yo para qué vi eso? Esta es la escena en la que el pequeño macaco intenta acercarse a su grupo y es rechazado. Nació el 26 de julio de 2025 en cautiverio, en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, cerca de Tokio, Japón. A los pocos días de vida, su madre lo rechazó por completo. Mónica Ramírez, bióloga experta en primatología, explicó que, aunque el abandono es poco común en macacos japoneses, la inexperiencia pudo ser un factor clave, ya que la madre de Punch era primeriza. La ruptura de ese vínculo impidió que Punch aprendiera las conductas básicas que adquieren las crías de primates. Como señala la doctora Annie Sabas, directora del proyecto Tití, los macacos japoneses tienen un lazo muy fuerte con sus madres. Durante los primeros meses, ellas los cuidan y así aprenden todo lo necesario para sobrevivir, qué comer, cómo reaccionar cuando se acercan otros animales y cuál es el estatus dominante de su madre dentro del grupo. Punch pesaba apenas 500 gramos, un peso extremadamente bajo, que lo colocaba en una situación de gran vulnerabilidad. Su vida estuvo en riesgo desde el inicio. Al nacer, como es habitual en los macacos japoneses, tenía el pelaje oscuro que contrastaba con su piel rosada y cabía sin dificultad en una sola mano. Llegó al mundo en medio de una ola de calor, frecuente en la zona durante julio, un factor que los expertos consideran determinante en el agotamiento físico de su madre y en el posterior rechazo. Tras el abandono, el personal del zoológico activó un protocolo de crianza a mano. Kosuke Shikano fue el primer contacto cálido que recibió Punch y quien le dio el biberón día y noche, durante sus semanas más frágiles, hasta estabilizar su salud. Así nació una asociación directa entre la presencia de Kosuke y la supervivencia del pequeño. Por eso, cuando se asusta con los ruidos de otros macacos o con visitantes desconocidos, Punch busca a su cuidador, ya que el uniforme y el olor de Kosuke representan para la cría una zona segura. Aún así, el cuidador ha explicado que debe mantener cierta distancia emocional. Si el macaco se apega demasiado a un humano, podría ser rechazado por los suyos al no aprender los códigos sociales de su especie, como el lenguaje corporal o la jerarquía dentro del grupo. Además, el zoológico señaló que, aunque no estaba con su madre, Punch permanecía en un área donde podía percibir los olores y sonidos de su manada, para evitar que perdiera el vínculo con los suyos. Para reforzar ese entorno y aliviar su soledad, el equipo de cuidadores, bajo la supervisión de Kosuke, hizo varias pruebas hasta encontrar un objeto que respondiera a las necesidades del pequeño. Los macacos necesitan aferrarse a algo para sentirse seguros. Antes del peluche intentaron con toallas enrolladas de distintos tamaños, pero no lograron calmar su ansiedad. Finalmente eligieron un orangután de brazos largos de la marca IKEA. No era un simple juguete, sino una herramienta de transición que le brindaba estabilidad emocional para afrontar los momentos de tensión durante su compleja integración a la manada. En varias ocasiones, cuando intentaba acercarse a los macacos adultos, Punch fue recibido con empujones y manotazos. Algunos incluso lo arrastraron con brusquedad mientras trataba de integrarse. Asustado y confundido, siempre hacía lo mismo, corría a refugiarse en su peluche. Este rechazo constante no era simple agresividad, sino una reacción a códigos sociales que Punch aún no comprendía. Al haber sido criado por humanos, carecía del lenguaje corporal y del olor del grupo, necesarios para ser reconocido como un miembro más de la manada. Además, sin la protección de una madre que le asegurara un lugar en la estricta jerarquía, los demás lo veían como un intruso frágil o un ejemplar anormal por su apego al peluche. Así se convirtió en blanco de una hostilidad que solo terminaría con la aparición de una figura protectora. De este modo, las conmovedoras imágenes que dieron la vuelta al mundo no muestran maldad, sino el duro proceso de adaptación de Punch a su propia especie. Aunque para el ojo humano resulten desgarradoras, ese tiempo de rechazo y ajuste fue necesario e inevitable. Solo a través de ese aprendizaje difícil pudo dejar atrás su dependencia artificial, o finalmente, ganar su lugar dentro de la manada. A día de hoy, el proceso de Punch ha alcanzado un momento esperanzador, el paso de la dependencia artificial a la pertenencia biológica. Aunque el peluche de IKEA fue su ancla emocional durante los meses de soledad, el 20 de febrero de 2026 ocurrió algo decisivo. Ansing, una hembra adulta,
protagonizó un video viral al acercarse a Punch y envolverlo en un abrazo firme y protector. Era la primera vez que un miembro de su especie lo aceptaba de forma genuina tras meses de rechazo. Sin tener parentesco con él, Ansing decidió adoptarlo. No solo lo abraza, también lo acicala, un gesto que en los macacos representa la máxima señal de confianza y pertenencia dentro de la jerarquía. Bajo la supervisión de Kosuke Shikano, Punch ha demostrado que un inicio marcado por el rechazo y la fragilidad no define el final de una historia. La intervención humana ética ha permitido devolver al pequeño macaco a su estado natural, logrando que su identidad como primate prevalezca sobre los traumas de su nacimiento. La vida no siempre nos abre las puertas con aplausos, a veces nos golpea, excluye y pone obstáculos duros. Punch tampoco lo tuvo fácil, pero no dejó de intentarlo, se acercó, cayó y volvió a levantarse. Ahí está la lección, la resiliencia no es vivir sin miedo, sino seguir adelante con él. Tal vez, por eso su historia tocó a millones, porque en su esfuerzo vemos nuestra propia necesidad de pertenecer, sanar y encontrar un lugar en el mundo.